tiene por objeto analizar los alcances de la Comisión Asesora contra la Desinformación y su impacto en la libertad de expresión, el periodismo plural e independiente y los valores democráticos. A esta sesión han sido citadas la ministra de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación, doña Aysén Echeverri, y la ministra secretaria general de Gobierno, doña Camila Vallejo. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 31 de agosto del año 2022, les recuerdo que en las sesiones especiales solo se podrá presentar un proyecto de resolución por bancada durante los primeros 30 minutos de la sesión. Los comités parlamentarios podrán usar de la palabra hasta por 60 minutos distribuidos de forma proporcional. Los tiempos se encuentran publicados en sus pupitres digitales y en las pantallas de la sala de sesiones. El tiempo previo corresponderá al Comité Unión Demócrata Independiente, para lo cual se ofrecerá la palabra hasta por 15 minutos a la diputada Natalia Romero. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Con su intermedio, saludar a los colegas presentes. El motivo que hoy nos reúne es para presentar nuestros cuestionamientos a las ministras aquí presentes respecto, ¿no es cierto?, de la Comisión contra la Desinformación, los riesgos que esta trae y también la preocupación con respecto al rumbo que el Gobierno parece estar tomando en su combate contra las noticias falsas o fake news. En primer lugar, parece preocupante observar que en esta materia no se están escuchando a los expertos y pareciera más bien que ni siquiera se sigue el programa del actual presidente Gabriel Boric, sino más bien lo propuesto por el candidato Daniel Jadwe, quien proponía, ¿no es cierto?, la necesidad de una defensoría de audiencias y públicos para la elaboración de campañas educativas en materias de medio, como también para defender, ¿no es cierto?, a los sectores históricamente excluidos o discriminados de los relatos mediáticos, y que sentaría las bases para una institucionalidad pública de comunicación que analice y estudie el devenir de las políticas públicas en materia de comunicación. Algo muy similar al objeto actual de la Comisión contra la Desinformación, la cual tiene por tarea asesorar a la ministra de Ciencias y a la ministra secretaria general de Gobierno en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local por medio de la revisión de 5 temáticas. Entre ellas, el impacto de la desinformación en la calidad de la democracia, educación y desinformación, alfabetización digital, desinformación en plataformas digitales, buenas prácticas internacionales, experiencia comparada y políticas públicas y desinformación. En ese sentido, no nos debiese sorprender que este Gobierno esté considerando la creación de un Ministerio de Información o Comunicaciones, como surgió también en su momento a través de las campañas presidenciales y lo propuso el candidato Jadwe, y que siguen siendo preocupantes ejemplos de algunos países como Ecuador, Venezuela o Nicaragua. Se plantea la posibilidad de impulsar una ley de medios, allá que existe, que pueda dar lugar a lo propuesto también por Pablo Iglesias, que pedía establecer 1/3 de los medios públicos fortalecidos, 1/3 de los medios privados con regulaciones intrusivas en su estructura de propiedad y 1/3 de medios sociales o sin fines de lucro cuya supuesta sostenibilidad estaría irremediablemente sujeta al apoyo estatal. En segundo lugar, no podemos dejar de mencionar la aparente duplicidad de funciones que habría entre esta comisión asesora y el trabajo ya realizado por medio del convenio denominado Más Amplitud, Más Voces, Más Democracia, el cual precisamente habría sido celebrado entre la ministra Vallejo y 3 universidades del país, ya que las funciones de esta comisión corresponden al asesoramiento y entrega de recomendaciones en materias ya revisadas en el trabajo de dicho convenio, lo que significaría, en síntesis, que dicho trabajo habría sido poco útil o que, peor aún, ambas instancias lleguen a las mismas conclusiones y, por tanto, a las mismas recomendaciones.
Entre aquellas recomendaciones, está la limitación en el avisaje y publicidad para el fomento de medios de comunicación estatales y comunitarios, la presentación de un proyecto de ley que establezca la tipificación de los discursos de odio difundidos en medios de comunicación, la realización de un plan nacional de educación mediática, la implementación de un sistema de observación permanente que permita el cumplimiento de los estándares internacionales, tanto de acceso a la información como también a la libertad de expresión, entre otros. Y si bien el Gobierno ha intentado calmar las críticas de la oposición y las voces expertas en la materia, argumentando que esta comisión solo tratará materias relativas a la desinformación en materia de educación y en el ámbito de las plataformas digitales, intentando instalar como idea que las futuras recomendaciones no tendrán relación con los medios de prensa o con la libertad de expresión y de prensa, no es menos cierto que, tal como lo afirma el académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, Eduardo Regada, hoy día, ¿no es cierto?, la relación entre los medios de comunicación y las plataformas digitales es claramente estrecha, impidiendo una regulación en una materia que no afecte a otra de alguna manera, pudiendo afectarse tanto la libertad de expresión como la de la prensa a la hora de establecerse limitaciones o regulaciones intrusivas en el ámbito de las plataformas digitales. No podemos olvidar, en relación con esto, la importancia de medios digitales como Timeline de Antofagasta, plataforma digital que permitió dar a la luz, ¿no es cierto?, el convenio entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta. Esto parece ser suficiente fundamento para considerar que el espacio de discusión de estas materias debiese ser el Congreso Nacional y no un organismo creado por decreto cuyos miembros serán elegidos y reelegidos discrecionalmente, peligrando así la transversalidad de sus futuras propuestas. No por nada, hace muy poco la Sociedad Interamericana de Prensa cuestionó y expresó también su preocupación por la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación, señalando que debe haber preocupación cuando los gobiernos se involucran en forma directa en el análisis de la información, expresión, medios o periodismo, puesto que las comisiones, los observatorios y otras formas gubernamentales de vigilancia suelen mirar la realidad desde ópticas ideológicas, aconsejando políticas públicas sesgadas con efectos negativos sobre la libertad de expresión y de prensa. En ese sentido, se hace tangible lo expresado por el profesor Peña en cuanto a que el principal peligro de la libertad de expresión es el deseo de poseer la verdad, o mejor dicho, la idea de que la tarea de la prensa es decir la verdad. De ahí suele sugerirse que hay que detectar y reprimir las noticias falsas, o sea, aquellas que no son verdaderas. A la vez, parece alarmante observar un doble discurso en esta búsqueda de combatir la desinformación, ya que si por un lado el Gobierno intenta instalar la idea de ser un defensor de la democracia y de la voz de las mayorías, por otro lado cuestiona constantemente la preocupación por las fake news. Al pueblo que dice querer representar, pues parece querer expresar la idea de que una parte importante de la población es susceptible a la manipulación de sus preferencias políticas. De esta manera, la creación de esta comisión parece estar basada más en el temor hacia el papel de los medios de comunicación tradicionales en la propaganda de desinformación que en la defensa misma de la democracia y de la libertad de expresión. Finalmente, si queremos hablar de fake news, corresponde, creo yo, que ocupemos nuestra memoria y recordemos algunas noticias falsas expresadas no por periodistas, no por medios de comunicación, sino que por miembros del actual Gobierno. El 17 de abril del año 2019, la ministra Vallejo nos explicaba que el TPP-11 nos deja más débiles frente a los embates de las grandes corporaciones, a quienes solo les interesa sus utilidades y no la calidad de vida de quienes vivimos en Chile. Asimismo, el actual presidente dice, comillas, como Frente Amplio decidimos fuerte y claro, no al TPP-11. Posteriormente, el Gobierno respalda el TPP-11. Por otro lado, en octubre del año 2019, un 23 de octubre, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, alarmaba a la población afirmando que el INDH denuncia torturas en la estación Baquedano, simplemente inaceptable. El ministro del Interior debe renunciar hoy. Después sabríamos que se trataba de una mentira que había sido utilizada, alevosamente o no, para presionar al Gobierno. Suma y sigue, tenemos más. El 11 de julio del 2021, el entonces
candidato presidencial Daniel Jadue afirmaba en el debate de primarias que en su programa de gobierno no había ninguna alusión de un ministro de Comunicaciones o de ninguna de esas áreas. En la parte 103 de su programa se establecía que, comillas, se propone evaluar la implementación de experiencias de ministerios de información o comunicación existentes en diversos países del mundo. Como podemos ver, quizás un primer paso en el combate contra la desinformación sería el actuar con prudencia a la hora de emitir comentarios y de condenar, ¿no es cierto?, a las personas. Quizás con ese simple cambio podríamos lograr no solo proteger la verdadera información, sino también mejorar el diálogo político. Es por eso que hacemos el llamado a que el Gobierno sepa oír a este Congreso Nacional, que mediante un proyecto de acuerdo y de resolución del Senado, de la Cámara de Diputados, votado a favor en ambas respectivamente, se hizo hincapié de que este decreto es inconstitucional y es por eso que si quiere presentar alguna materia relativa se discuta acá, en el Congreso, donde se deben discutir las políticas públicas de nuestro país. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Romero. Queremos saludar a la ministra Echeverría, a la ministra Vallejo y al ministro Elizalde, que nos acompañan en la sesión de hoy. Quiero recordarles a los diputados y diputadas que solo pueden hacer uso de la palabra a propósito de la nómina que nos haga llegar cada uno de los jefes de comité respectivos, porque aún faltan algunos que no han hecho ingreso de esta inscripción. Le ofrezco la palabra a continuación al diputado Álvaro Carter por 3 minutos. Muchas gracias, presidenta. Hace un tiempo el Gobierno, entre gallo y medianoche, promulgó un decreto para crear la Comisión de Combate a la Desinformación, un hecho que no fue lo suficientemente advertido debido a una emergencia climática y el caso de Democracia Viva, que afecta hasta hoy al oficialismo. Sin embargo, la conformación de esta comisión me parece preocupante, ya que plantea de manera solapada, en medio de otras medidas como la alfabetización digital, el poder revisar la información y las noticias que circulan bajo el pretexto de fortalecer la democracia. La comisión surge de una idea del ex candidato presidencial comunista Daniel Jadue, inspirado por acciones llevadas a cabo en dictaduras como la de Maduro o Castro. El mayor problema de esto es que tanto la ministra Camila Vallejos como el alcalde Jadue son militantes del Partido Comunista, partido que respalda estos regímenes. Se sienten representados y creen en las acciones de estas dictaduras. Ambos han defendido abiertamente a Chávez y a Castro, incluso afirmando que en Venezuela hay más libertad de prensa que en Chile, o que Castro era una luz de esperanza. Hasta hoy no han negado estos apoyos. El presidente Gabriel Boric, por su intermedio, señora presidenta, quien siempre ha dicho que está en contra de la censura, sin importar su origen, sea de izquierda o derecha, ¿estará de acuerdo con esta medida? ¿Creerá él que esta es la forma de enriquecer la democracia? Si fuese un gobierno de derecha el que aplicara esta acción, ¿él estaría de acuerdo? Como bien dice la Sociedad Interamericana de Prensa, el gobierno de Chile debe fomentar medidas de apoyo al periodismo, a los medios, a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil, pero no involucrarse directamente en las soluciones. Hoy las acciones del Gobierno van en otra dirección. Esto tiene un olorcito a Venezuela, pues recuerden, los gobiernos dictatoriales no siempre comienzan con una censura inicial inmediata. Primero hay pequeñas acciones disfrazadas de manera extremadamente sutil. Y por supuesto, ¿quién se negaría a querer mejorar la democracia? Es incomprensible que aquellos que ahora están en el Gobierno y que hace apenas 3 años formaban parte de un sector político que utilizaba las redes sociales para no condenar la violencia, evadir la verdad o respaldar directamente una noticia falsa, como el centro de tortura de la estación Baqueano, ahora busquen controlar la desinformación a través de políticas públicas, justamente después de haber perdido 2 elecciones seguidas, en las cuales, según sus líderes, fueron derrotados por la desinformación o las fake news. ¿Será que cuando ellos ganan es la voluntad popular, pero cuando ellos pierden es porque los votantes fueron engañados? ¿Se fiscalizará también a los medios que pertenecen al Partido Comunista en esta comisión? Está claro que mientras Chile se inundaba, fallecían personas por problemas respiratorios y nos encontrábamos en medio de una crisis de seguridad sin precedentes, el Gobierno prefiere y preferirá seguir cautivo de su agenda ideológica, fundamentando la comisión de la misma forma que en los años 70 el dictador Castro fundamentó la censura al ser entrevistado por Barbara Waters, al cual declara: nosotros no tenemos el mismo concepto de libertad que tienen ustedes. Lamentablemente, la frase hoy me suena demasiado conocida. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, diputado Carter. A continuación tiene la palabra la diputada Ana María Gasmuri por 3 minutos. Le ofrezco la palabra. Presidenta, el 20 de junio de este año se publicó en el Diario Oficial el decreto que da origen a la Comisión Asesora contra la Desinformación. Esta comisión, mandatada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, tiene como misión entregar insumos técnicos y académicos sobre el tema, desde un diagnóstico del fenómeno en Chile hasta sugerencias para la mejor alfabetización digital. Lamento mucho que esta iniciativa se esté usando para intentar hacer un contrapunto político, queriendo levantar un discurso en contra de las libertades de nuestro país, específicamente la libertad de expresión o la libertad de prensa, por la mera existencia de las sugerencias que puede hacer la Comisión Asesora a fin de establecerse limitaciones o regulaciones en el ámbito de las plataformas digitales. Por el contrario, estos requisitos lo que pretenden es precisamente que exista un correcto uso y acceso a la información sin sesgos, sin intervenciones. La desinformación es un problema global que amenaza a las democracias y que requiere soluciones colectivas en las que todos los actores de la sociedad deben colaborar. Esta comisión nace tras tomar la experiencia internacional de organismos como la OCDE, la Unión Europea y países como Francia, que ya han creado comisiones de expertos y expertas para guiar el debate sobre estas materias, en especial en plataformas digitales. La irrupción de la inteligencia artificial y la necesidad de transparentar el funcionamiento de distintas aplicaciones hace de este tema un problema tecnológico, pero también es un problema de seguridad que requiere un abordaje integral para la búsqueda de soluciones desde un punto de vista técnico y social. Chile no está exento del avance de la tecnología y lamentablemente del mal uso de la misma. La desinformación es un fenómeno que ha llegado para quedarse. Por ello es fundamental que se adopten medidas concretas que impidan prácticas tan bajas e inaceptables como levantar información no verídica sobre alguna materia con el afán de desviar la atención de los problemas reales, menospreciar el trabajo periodístico y de investigación serio y legítimo o de manipulación electoral. Los sectores más conservadores de este Congreso, especialmente republicanos y la UDI, han reaccionado a la conformación de esta comisión, que por cierto es una instancia de carácter temporal y consultivo, como si les afectara la representatividad. Insisto que este es un órgano consultivo que hará sugerencias en base a conocimientos técnicos e informados y que en ningún caso implicará la regulación de la libertad de expresión o la limitación de cualquier otra libertad consagrada como derecho fundamental en nuestro país. Sus recomendaciones podrán o no convertirse en normativa legal previa discusión legislativa. No es este gobierno el que amenaza libertades con sus dichos o sus acciones. Es sumamente fácil criticar e impedir el avance de iniciativas reales y necesarias respecto a los fenómenos que nos afectan, desconociendo las propias acciones que impulsan limitaciones que se pretenden imponer a diario en otros ámbitos y principalmente en el trabajo en el Consejo Constitucional. Se aboga por transparencia en algunos aspectos, rasga vestiduras en ámbitos de seguridad y orden público, sin tomar en consideración que todas estas herramientas y nuevas tecnologías que se están utilizando van desde el levantamiento de información errónea hasta las aplicaciones de cambio de voz, por ejemplo. Por todo lo anterior, es fundamental abordar el problema de la desinformación a través de la educación en alfabetización mediática, promoción de la verificación de hechos y responsabilidad en la difusión de la información. Por otro lado, y ya finalmente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Mesa. Muchas gracias, presidente. Hay que analizar este tema con altura de mira, porque fácilmente se puede convertir en una voltereta más. Yo concedo una cosa, no soy ciego. Concedo que esta idea, esta comisión, no va necesariamente a censurar. Concedo. No limita necesariamente la libertad de expresión, pero está utilizando recursos públicos para determinar cómo limitar la libertad de expresión. Seamos claros, seamos honestos. Y me llama la atención, y por eso señalaba que hay que analizarlo con altura de miras, porque hace no mucho tiempo atrás nuestro actual presidente, el presidente Gabriel Boric, cuando era diputado, decía que el periodismo estaba para incomodar al poder. Bueno, ahora cuando lo empezamos a incomodar a él, cuando se empezó a incomodar al propio presidente, parece que ya no les gusta tanto la libertad de expresión, la libertad de prensa. Es muy propio de los gobiernos dictatoriales partir limitando la libertad de prensa, la libertad de expresión.
Pero analicemos esto en los hechos actuales. El senador Latorre, presidente, por el convenio de Democracia Viva, el día 1 dijo que esto era un descriterio. Después dijo que era un error político de imprudencia. Y finalmente tuvieron que ser el propio fiscal nacional y el propio Contralor General de la República los que reconocieron que era corrupción. ¿Qué hubiésemos sabido de todo esto si es que el medio Timeline no hubiese hecho la investigación que hizo? Pero que claro, la actitud que toman los comunistas siempre que son cuestionados es la de acusar de fake news. Si no, preguntemos lo que pasa con los periodistas de La Tercera, que se les ocurrió tocar al intocable Daniel Jadwe. Nosotros no vamos a permitir que con todo el poder que tienen quieran acallar a los que dicen la verdad. Nos vamos a oponer cada vez que sea necesario. Y ahora, cuando la libertad está en riesgo, nos vamos a parar enfrente. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Juan Santana. Muchas gracias, señor presidente. Quizá en la UDI se están recién enterando, pero el debate sobre cómo combatir la desinformación se ha vuelto una preocupación global y les podemos asegurar para su tranquilidad que esto no significa que el mundo se haya volcado al castrochavismo. Todo partió, señor presidente, el año 2018 cuando estalló la polémica de Cambridge Analytica, una consultora que utilizó Facebook para obtener datos de más de 50 millones de usuarios de la red social. Con esa información, la compañía creó perfiles psicológicos para luego desarrollar noticias falsas personalizadas que pudieran cambiar la forma de pensar de cada votante en la elección presidencial de Estados Unidos del año 2016. Obviamente, cuando se supo esto, fue un verdadero escándalo. El Congreso de Estados Unidos, que me imagino no considerarán un aliado político de Nicolás Maduro, citó a Mark Zuckerberg y durante más de 10 horas lo obligó a dar explicaciones y lo instaron a tomar medidas por la vulneración de datos y la proliferación de fake news durante la campaña. A raíz de esto, señor presidente, muchos países se tomaron en serio el peligro que significa la manipulación de la opinión pública y han tomado medidas al respecto. Por ejemplo, la Unión Europea, que me imagino estará libre de ser acusada de comunista, ese mismo año, el 2018, encomendó que se realizara un plan de acción coordinado entre sus países miembros contra la desinformación. También se toma en serio este asunto en la OTAN, organismo no dependiente de la KGB, que hace solamente 3 semanas firmó un programa de asociación personalizado con Japón para contrarrestar la desinformación. Con estos antecedentes a la vista, hay que hacerse una pregunta. ¿Por qué desde la derecha ponen el grito en el cielo por una comisión de 9 expertos, académicos y académicas, que entregarán informes, un diagnóstico sobre la desinformación como fenómeno global y otro con simples sugerencias para abordar este fenómeno? ¿Por qué el grito en el cielo por seguir un camino que ya tomaron otros países? La respuesta, señor presidente, quizás es una investigación reciente y que fue noticia este 31 de julio. El 97% de las noticias políticas falsas que circulan en Facebook lo hace en las audiencias conservadoras y de derecha. Este estudio realizado por 17 académicos, 19 universidades estadounidenses, concluyó que esta red social está dominada por noticias conservadoras y sus usuarios de derecha son quienes consumen de manera aplastante la información etiquetada como falsa. Parece que tienen un interés creado, no quieren combatir las noticias falsas porque les favorecen y las fomentan. Ministra Echeverri y ministra Vallejo, sigan adelante en su tarea de combatir la desinformación. Los socialistas vamos a estar apoyando cualquier iniciativa que el gobierno tome en esta materia. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Gloria Navellán. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, ¿cómo se atreve, ministra Vallejos? Porque usted me va a disculpar, pero usted es la reina de la desinformación por su intermedio, presidente. Usted tiene un historial en redes sociales y en Twitter. Estoy acá, ministra, por si me quiere mirar. Usted tiene un historial en redes sociales y en Twitter, ministra, de desinformación permanente, de fake news permanente, y usted se atreve, por su intermedio, presidente, a venir a imponernos una comisión asesora contra la desinformación. ¿Con qué cara, ministra? Cuando ustedes por años han avalado, por su intermedio, presidente, la desinformación. Cuando ustedes por décadas, los de ahí al frente, sobre todo los mayorcitos, han avalado, por su intermedio, presidente, la desinformación, eliminando de la historia de Chile
todo el periodo previo a 1973 e imponiendo su visión unilateral de la historia. ¿Cómo se atreven? ¿Con qué cara? A mí de verdad me daría vergüenza por su intermedio, presidente. Y más vergüenza me da ver que ministros jóvenes que estuvieron en las calles marchando, que estuvieron azuzando a los que cometieron hechos de violencia, que estuvieron avalando un montón de hechos de violencia, de delincuencia, que fueron a visitar a los pobres presos políticos mapuche en huelga de hambre, a las cárceles del sur de Chile, y que hoy día están tan elegantemente vestidos acá, en donde estamos en la Cámara de Diputados, prometiendo una comisión asesora contra la desinformación. De verdad, por su intermedio, presidente, son una vergüenza. Muchas gracias, presidente. Se produjo un pequeño error en la toma del tiempo de la diputada Gasmuri, así es que le vamos a reponer inmediatamente el tiempo restante. Estimada diputada. Gracias, presidente. Retomo con el final de mi intervención. Por lo anterior, es fundamental abordar el problema de la desinformación a través de la educación en alfabetización mediática, la promoción de la verificación de hechos y la responsabilidad en la difusión de información, tal como tiene entre sus funciones la comisión propuesta por nuestro Gobierno. Por otro lado, ya finalizando, valoro que esta comisión no sea solo integrada por académicos e investigadores de universidades y estatales, sino que también por representantes de la sociedad civil y organizaciones de fact-checking relacionadas en la materia de desinformación, a fin de avanzar no solo en diagnóstico, sino que en propuestas claras para abordar este fenómeno, protegiendo nuestras políticas públicas y así también nuestra democracia. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Claudia Mix. Presidente, en tiempos en que la información fluye de manera rápida y masiva, la desinformación, por su lado, amenaza nuestro sistema democrático, la cohesión social y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Por lo que tenemos el deber de generar herramientas que puedan combatir este fenómeno. La propagación de rumores infundados y contenido engañoso puede tener efectos devastadores en la opinión pública. Basta recordar, presidente, campañas del terror montadas en dictadura, a quien le duela, dictadura como la Operación Colombo, impulsada por la DINA y Pinochet. Una alfabetización mediática y digital correcta, presidente, son esenciales para empoderar a las personas, con tal de que puedan detectar y resistir la manipulación informativa. Disculpa, diputada Ana Avellán, la llamo al orden. Revisar las fuentes o el origen de la información que llega desde un grupo de Facebook o WhatsApp va mucho más allá del tiempo e interés que tiene la gente. Es importantísimo recalcar el componente colectivo de la libertad de expresión, el derecho al acceso a información fidedigna, para que todas y todos podamos informarnos sin miedo a estar siendo engañados. Por lo tanto, la creación de esta comisión asesora contra la desinformación, conformada por expertos ad honorem, de naturaleza meramente consultiva y acotada a un tiempo limitado, es un primer paso hacia la verdadera libertad de expresión. Una investigación hecha con los parámetros a los que aspira esta comisión fue la realizada por la Universidad de Pensilvania y publicada recientemente en la revista Science, sobre la política norteamericana, presidente, y su consumo a través de las redes sociales. Y este dato importante indica que las noticias engañosas o falsas son consumidas en un 97% por un público conservador, de derecha. Quizá esto explique por qué la creación de esta comisión ha tenido tanta resistencia en un sector importante del frente de la Cámara. Celebramos que este gobierno por fin reconozca la importancia de contar con medidas que busquen proteger la integridad de una información veraz. Tenemos que garantizar que en el futuro podamos elaborar políticas públicas responsables que estén en armonía con el respeto de los derechos fundamentales que muchas veces se transgreden al viralizar maliciosamente información errada. He dicho, presidente. Tiene la palabra la diputada Jimena Osandón. Gracias, señor presidente.
Este es un tema que a mí me apasiona mucho. Yo tengo muchas dudas, muchas sospechas, porque el tema de la desinformación nos preocupa. Muchas veces todos hemos sido maltratados injustamente por esto. Pero parece que hay un grupo de personas que le preocupa más de sobremanera, y en este caso la ministra vocera ha sido la que ha llevado la batuta, y ella es miembro del Partido Comunista, que en el mundo no se ha caracterizado mucho por defender la libertad de expresión. Cosa de pensar en Cuba, donde hay solo un diario y nada más. Venezuela, que trata diariamente de eliminar los medios de comunicación. Claro, porque en el fondo la prensa, la comunicación y los medios son tremendamente importantes y ningún gobierno puede no ponerle atención durante su gestión. Recordar también, los que somos más viejitos, que durante el gobierno de la Unidad Popular se puso en marcha una política económica orientada a construir un modelo socialista donde los espacios de la iniciativa privada muchas veces se reducían drásticamente. Y en consecuencia, esta política estatizadora, en octubre del 71 se anunció el proceso de compra de la acción en la CMPC para traspasar el área estatal de esta industria del papel más importante del país. Y no era por el papel, era porque esto era una grave amenaza. Lo sintió así la misma empresa y la gente, porque esto era una amenaza para la libertad de información de ese minuto. Recordar que solo era a través de papel. Chile recuperó la democracia con alto costo, y tengo de primera fuente en la retina la lucha por mantener y proteger la libertad de expresión. Y en estas palabras hago un homenaje a mi suegro, quien fue Carlos Paúl, que fue 3 veces presidente de la prensa durante el gobierno de Pinochet. Y él dijo expresamente: hay quienes dicen que eso atañe solo a los periodistas, sin comprender que la libertad de información es la causa de todos. Cuando defendemos ese principio, estamos defendiendo un derecho de todos. Me parece que lo que estamos viendo hoy es una solución pública deficiente para un problema que es real, ya que se afectaría eventualmente derechos como la libre expresión o la independencia de los medios o redes sociales susceptibles de ser catalogados como canales de desinformación. Se ha dicho por el Gobierno que esta comisión se corresponde con instancias existentes en el ámbito de países de la OCDE. Si bien eso es cierto, pero también hay que señalar que en la mayoría de esos países existen legislaciones robustas y consensuadas en materia de libertad de expresión y responsabilidad de los medios de información, a los cuales estas instancias vienen a apoyar con la participación de todos los actores involucrados, públicos o privados. En otras palabras, primero, avanzar y consensuar en buenas leyes en esta materia, que fortalezcan a los actores que participan de la gestión de la información en la sociedad desde una perspectiva plural, que se incentiven las buenas prácticas y que se refuerce la responsabilidad democrática, y en este proceso detectar las áreas que requieren un instrumento público que asesore técnicamente para resguardar un bien tan importante compartido. Lamentablemente, creo que el Gobierno ha perdido esta oportunidad y ha optado por este otro tipo de instancia, y yo creo que es un tremendo error. Esto yo no quiero decir, y quiero dejar muy claro, que no estoy poniendo en duda la calidad de las personas que compondrían esta mesa, sino cuál es el fin y el objetivo que persigue. Entonces, tenemos que se crea por decreto la Comisión Asesora contra la Desinformación. La asume el Ministerio de Ciencia, ellos dirigen esta mesa, y me gustaría que se nos aclare por qué se hace vía decreto y no a partir de algún mecanismo más democrático. También me gustaría saber por qué el Ministerio de la Ciencia asume este rol también. Señor presidente, cuando escuché la creación de esta mesa, me vino como una sensación, un remesón, y voy a utilizar una frase que ha sido usada mucho en estos últimos días. Lo sentí como un retroceso de un avance civilizatorio. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas. Tiene la palabra la diputada Paula Labra. Gracias, presidente. Es alarmante y completamente preocupante cuando tenemos autoridades comunistas impulsando acciones con resultados que coartan libertades.
Las ministras acá presentes han dicho que esta comisión es técnica y que no está en tela de juicio la libertad de expresión. Claro, y al menos eso es cierto, pues no será la comisión ni los expertos quienes tomen acciones de censura. El problema viene después. Serán las políticas públicas implementadas por este gobierno a raíz de las conclusiones concertadas de esta comisión. No me cabe duda que esta idea de la ministra Vallejos y del presidente Boric, por su intermedio presidente, surge como resultado de una rabieta por la aplastante derrota del apruebo. Cuando la excusa del gobierno para justificar las cabezas de pescado que estaban escritas en su propuesta de constitución fue siempre aludir a fake news. Y hasta el día de hoy se han preocupado de instalar el fenómeno de la desinformación. Solo como antecedente, hace 2 meses en Cuba se aprobó una ley de medios que prohíbe prensa independiente, para terminar por reprimir completamente la libertad de expresión que vaya en contra de los intereses del Partido Comunista. Como botón de muestra, en su artículo 11.1, plantea que no se permite difamar, calumniar o injuriar a las personas, los órganos, organismos y entidades del Estado. En agosto de 2022, en nuestro país, cuando las encuestas ya anticipaban la derrota del apruebo, el comando Aprueba por Chile lanzó una plataforma llamada Plebiscito sin Mentiras que permitía denunciar fake news o desinformaciones. En la misma fecha, 6 diputados comunistas presentaron un proyecto de ley que multaba con 29 millones de pesos fake news en el proceso constituyente. Es evidente que estamos frente a un gobierno que ha culpado insistentemente a la supuesta falsa información de sus fracasos electorales. A modo de ejemplo, y para que tengamos claro cuáles serán los efectos de esta comisión en cuestión, menciono uno de sus objetivos: entregar recomendaciones para la creación de una política pública respecto a la regulación de las plataformas digitales. Nos enfrentamos a algo que no es menor. Lamentablemente, se pretende que la libertad de expresión en nuestro país sea manipulada por un gobierno sin ninguna autoridad moral para venir a decirnos qué está bien o qué está mal. Los mismos quienes decidirán qué es cierto y qué no, terminarán contándonos sus propias mentiras, como lo vienen haciendo hasta el día de hoy. Por esto, quienes creemos y trabajamos por defender la libertad, repudiamos la creación y el objeto de esta Comisión contra la Desinformación. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Bulnes. Ahora sí. Muchas gracias, presidente. La desinformación y la posverdad hacen surgir una nueva forma de nihilismo, de negación de la realidad. Y no porque los valores tradicionales estén perdiendo validez. El nuevo nihilismo es un fenómeno del siglo XXI y se alza cuando perdemos la fe en la verdad, producto de que las redes amplifican el eco de nuestra propia voz. Las convenciones compartidas para la vida en común se erosionan a un ritmo vertiginoso. En la era de las fake news, la desinformación y la teoría de la conspiración hacen perder la realidad y la verdad de los hechos que se desvanecen en el aire. Y sin una realidad compartida no puede existir una verdadera comunión humana. Es alarmante cómo intereses privados usan el Big Data y la inteligencia artificial para influir nuestro comportamiento utilizando nuestras emociones y sensibilidad que subyacen el umbral del pensamiento consciente. Está documentado cómo campañas políticas utilizan algoritmos para crear perfiles psicológicos de los votantes activos. Recordemos a Trump. De esta forma, el mensaje inoculado a través de redes sociales y mediante el bombardeo de propaganda, noticias falsas y algunos artículos reales, se adapta a las sensibilidades de los distintos receptores. Los algoritmos pueden crear miles de versiones de un mismo mensaje destinado a exacerbar todos los prejuicios y miedos. La tecnología enfocada en aprovechar esas capas emotivas del comportamiento que influyen en las acciones conscientes ha sido perfeccionada, siendo en la actualidad una de las mayores amenazas de la democracia en el mundo. Presentar como cierto lo que no lo es. El peligro de que poderes fácticos utilicen estas herramientas para sus propios fines solo es la punta del iceberg del fenómeno. Por eso es completamente pertinente y necesaria la Comisión Asesora contra la Desinformación que empiece a trabajar,
Pues a diferencia de cómo paradójicamente desinforma a los interesados en usar para sus propios fines la desinformación y la posverdad, esta no tiene como propósito definir qué es y qué no es verdadero o real. Esta comisión ad honorem, compuesta por académicos destacados de universidades públicas y privadas, se crea para comprender el fenómeno de la desinformación y la posverdad, para asesorar, no para sancionar. He dicho. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esta comisión se supone que fue creada para asesorar al gobierno en materia de desinformación. Les tengo una buena noticia. No necesitan la comisión, pedí exactamente el mismo trabajo a la Biblioteca del Congreso, aquí está. Entonces se pueden ahorrar un par de millones de pesos, le voy a hacer llegar este documento, señora ministra, y nos ahorramos todo este brete. ¿Qué le parece? Porque existen un órgano técnico que puede asesorarlo sin mayor problema y sin mayor conflicto, aquí. Pero resulta que eso no es realmente lo que quieren, ¿no es cierto? Porque el decreto, les voy a leer, voy a citar, de hecho deberían pagar de vez en cuando, derechos de autor. Dice, numerosos países del mundo han aprobado o se han propuesto hacerlo regulaciones para controlar la difusión de ciertos mensajes en Internet, principalmente discursos de odio, difamación, incitaciones a la violencia o al terrorismo. Nuestro decreto ley va contra la desinformación y la cibermentira. Esto podría ser de cualquiera de las bocas de aquellos que han aprobado esto, pero es del señor Díaz-Canel, el presidente dictador de Cuba. Ustedes van por ese camino, lo sabemos y no lo vamos a permitir. Muchas gracias, señor presidente. Perdón, tiene la palabra el diputado Sebastián Videla. Muchas gracias, presidente. Se ha dicho que esta comisión atenta contra la libertad de expresión. Sobre esto me parece preciso afirmar con fuerza que ello no es así. Yo valoro la libertad y jamás me prestaría para avalar una política que la lesiona. No es facultad de esta comisión, como se ha dicho, definir qué es verdad y qué es mentira. Su finalidad es mucho más acotada y se refiere a recomendar medidas que, garantizando la libertad de expresión, se hagan cargo de reducir la influencia de las fake news en la vida de las personas y con ello contribuir a tomar decisiones mejor informadas. Los que componen esta comisión son académicos ad honorem, como se ha dicho. Entonces, decir que esto genera un gasto es realmente una mentira. Lo que la gente hoy día quiere en sus casas, lo mismo que hemos dicho en muchas ocasiones acá en este Congreso, es unirnos y no tener una disputa política o no tener una disputa de qué bando es cada uno. Por lo tanto, yo apoyo esta comisión, valoro lo que se está haciendo y espero que esto avance de buena manera. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Tapia, don Cristian. Gracias, presidente. Presidente, bueno saludar a la ministra, ministro. Yo no sé por qué muchos le tienen miedo a que se forme una comisión que trabajará respecto a analizar cuál es la desinformación que tenemos a nivel local y a nivel internacional. Cuando nosotros estamos hablando de ciberseguridad, es porque hay un espacio que sea mal utilizado, un espacio que se debe llevar a muchas mentiras, y aquí nadie puede decir lo contrario. Entonces, cuando se pretende trabajar en este tipo de comisión, claro, a algunos no les gusta trabajar en comisión, pues les gusta siempre hacer lo que quieran y desde lejos solamente critican. Entonces, ¿por qué no permitimos que esta comisión entregue los informes correspondientes? Porque aquí no se fue a buscar a cualquier lado a las personas que integraron esta comisión. Aquí se buscaron personas serias, personas responsables y personas que deben entregar un informe como corresponde. Yo creo que cuando Chile avanza con informaciones concretas, con verdad, y no solamente Chile, el mundo entero, hay una democracia más plena. Cuando tenemos desinformación, cuando se inventan cosas, cuando la verdad no está por delante, ciertamente no avanzamos en nada. Ahora, aquí no se trata, porque esta comisión no va a ir a intervenir a la prensa local, no va a ir a decir tal radio o tal medio de comunicación escrito o televisivo no puede entregar la información. Ellos no van a decir si nosotros nos gusta lo que hablamos, lo de acá o lo de allá,
definitivamente es lo que es. Aquí hay un tema que es mucho más profundo y que es un tema sumamente responsable. Entonces esperemos que esta comisión entregue los resultados, la analizamos y nos juntamos si nos gusta o no nos gusta. Pero no podemos poner traba a un proceso tan importante que a nosotros, sin lugar a duda, creo que nos debe unir más que desunir. Yo he escuchado a algunas personas que han intervenido, o sea, le molesta porque la que está encabezando esto es la ministra Camila Vallejo, que es comunista. O sea, eso es lo que he escuchado yo acá. Entonces, no, por eso no discriminemos a las personas antes que ejecuten el trabajo. Ministras, ministros siguen ejecutando este trabajo. Yo creo que se merecen todo el máximo respeto porque Chile necesita que se conozcan las verdades y no los inventos. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente. Diputado Benavente. Gracias, presidente. 1984. ¿Qué recuerda esta fecha? Nada que yo sepa. Es el título de la novela escrita por George Orwell, el que nos narra en que hay un país oprimido por el partido y por el líder, el gran hermano, que es quien decide lo bueno, lo malo, lo verdadero y lo falso. El gran hermano te cuida, el gran hermano te vigila. Escuchaban todos los días los oprimidos habitantes de dicho país, viendo además la foto de este gran hermano, un hombre de ojos ligeramente rasgados y gruesos bigotes. No era tan novela el relato de Orwell. Claramente se inspiró en el despiadado dictador comunista, valga la redundancia, Joseph Stalin, quien decidió, al igual que todas las dictaduras comunistas, nuevamente valga la redundancia, qué es lo bueno, lo malo, qué es lo falso y qué es lo verdadero. Stalin lo decidía a través de un funesto organismo, el Glavit. Lo mismo que haría después Joseph Goebbels en la otra variante del socialismo con su ministerio de propaganda. Hoy quizás estamos en presencia del primer paso para el nacimiento de nuestro Glavit criollo a través de esta comisión asesora contra la desinformación. Cuando ambas ministras que hoy nos acompañan estuvieron presentes en la comisión, se les preguntó algo tan simple, si esta comisión era permanente o transitoria. Y la verdad que no pudieron responderla. Y de la lectura del decreto se desprende que no tiene fecha de término. Después me acercaré al ministro de Justicia, un destacado jurista, debo decirlo, para que veamos bien a la luz de las disposiciones del decreto que esto es así. Por otro lado, ministra, por su intermedio, presidente, la libertad de expresión siempre será libertad y todo aquello que pretenda regularla, la coarta, sobre todo si es por decreto y a través de un organismo gubernamental. Distinto es que al ejercer esta libertad, ella se ejerza con responsabilidad, respondiendo de las consecuencias de nuestros actos. Y así, por ejemplo, recordarán ustedes cuando se tildó mediante redes sociales de asesino al carabinero que legítimamente se defendió en contra del malabarista de Panguipulli. El problema está en que esos Twitter que la ministra atribuyó a una arqueología tuitera, bueno, fueron hace 2 años, 3 años, no mucho más. Esos Twitter sí traen consecuencias. Ello generó que violentistas incendiaran la municipalidad de Panguipulli. La verdad, ministra, no creo en estas buenas intenciones. Creo que este es el primer paso para crear su tan anhelada ley de medios y el Ministerio de la Información que estaba en el programa presidencial del señor Jadwe y que usted promocionó por todo el país. Y por último, quiero decirles a las bancadas de al frente, ¿qué más negacionismo que es que cegarse a la realidad? El 4 de septiembre, Chile mayoritariamente le rechazó su programa de gobierno. Admítanlo, acéptenlo. Gracias, presidente.
Tiene la palabra la diputada Natalie Castillo y se prepara el diputado Lago Marcino. Muchas gracias, presidente. Saludos a las autoridades. Bueno, siempre este espacio y este tipo de debates nosotras creemos que es una oportunidad enorme para abordar acá en la Cámara la situación compleja y precaria que tenemos en materia de comunicaciones, que estamos enfrentando como país y que por eso lo valoramos como una instancia positiva, no por el contrario. Yo quiero hablar brevemente sobre El ciudadano Kane. Es una película del año 1941 que es la ópera prima de Orson Welles, más allá de que luego se haya declarado franquista. Con diversas premiaciones y considerada la mejor película de la historia según El Mundo y los críticos de cine. Esta película del siglo pasado relata la relación del poder y los medios de comunicación, cómo se utilizaron para desinformar con fines propagandísticos, personales, herramientas para acabar con sus oponentes, como lo hace el propio protagonista de la película con su periódico, donde moldea la información, las noticias, hace culto a los sensacionalismos en las portadas, influye en los destinos del país y altera la convivencia de las personas. Esto es lo que hoy día denominamos infodemia, es lo que denominamos desinformación y es lo que nos convoca. Entonces, volvemos al Chile del 2023. Diversos informes internacionales y a propósito de expertas y expertos y de experiencias comparadas como acá se han hecho saber por otros diputados y diputadas, Chile sí ha recibido en diversas oportunidades, sin ir más lejos, la última en su visita al relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le señaló al Estado de Chile que debe consolidar un marco jurídico institucional orientado a garantizar efectivamente el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país y a eliminar las normas y prácticas heredadas de las doctrinas autoritarias del pasado y del proceso de transición democrática cuya permanencia ha permanecido en el actual sistema de medios. Es algo que no podemos obviar, por lo tanto, decir que el Partido Comunista o que las fuerzas progresistas no quieran avanzar en esta materia es una mentira precisamente en una comisión que está hablando sobre desinformación. Y en ese sentido, Chile exhibe uno de los sistemas mediáticos con mayores índices de concentración y una falta de medios públicos que afecta a la calidad de la información. Eso es un diagnóstico compartidísimo por diversas personas que hemos visto este punto tan relevante y que los estudios internacionales también han demostrado que países que tienen sólidos sistemas de medios presentan menores niveles de desinformación. Y a propósito, no solo para hablar de Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Jadwe o el presidente Díaz-Canel, la misma Unión Europea tiene una serie de iniciativas para combatir la desinformación y proteger también los derechos ciudadanos. Existe una estrategia europea contra la desinformación y un plan de acción que va generando diversas estrategias para que las audiencias tengan también el consumo de contenidos dentro de los marcos éticos que deben seguir tanto los medios como también las plataformas diversas que existen a disposición de las audiencias y también de las lectorías. Por eso saludamos este gran aporte que va a realizar la Comisión de Expertas y Expertos en esta materia, pero también esperamos poder ser partícipes de otras y futuras. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Lago Marcino y a continuación el diputado Chalper. Gracias, presidente. En 1998, la prestigiosa revista científica de medicina The Lancet publicó un artículo de Andrew Wakefield que planteaba una eventual relación entre el autismo y la vacuna 3 vírica. Esta publicación, de la que posteriormente se retractó de forma inédita dicha revista por fallas metodológicas, fraude, conflicto de interés y manipulación de datos, llevó a una disminución en la vacunación, generó brotes de enfermedades prevenibles por la misma vacuna y, lo que es peor, sembró la semilla del pernicioso movimiento antivacuna, que es un yugo para nuestros sistemas de salud hasta el día de hoy. Por otro lado, no olvidemos que durante la pandemia del COVID-19 se dudó de la existencia del virus SARS-CoV-2 utilizando el término pandemia e ignorando las miles de personas hospitalizadas y miles también de personas fallecidas. O también se planteó que las vacunas podían introducir microchip. No olvidemos tampoco cuántas personas acercaron sus teléfonos celulares a su hombro tratando de probar su existencia. En esta comisión, señor presidente, yo veo un intento por trabajar contra esta desinformación. Y por eso está radicada a la luz del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Porque la ciencia no tiene color político, es ciencia. Gracias, señor presidente. Diputado Chalper tiene la palabra y se prepara el diputado
Gaspar Rivas. Presidente, me cuento entre aquellos que ven en las redes sociales efectivamente un problema, desafío de tremenda importancia. Para mí, por lo menos, es un problema el cómo el algoritmo va produciendo que las personas se encierren y se ensimismen en su propia realidad. Y quien muestra muy bien esto es una serie que se llama El dilema de las redes sociales, que es Netflix, que cualquiera puede ver. Me parece que es un problema real. El problema, presidente, es que la solución que se propone tiene dos complicaciones por su intermedio el diputado Tapia. Lo primero es evidente la desconfianza respecto de aquel que lo propone. Y es una desconfianza que no tiene que ver con la afiliación política, presidente, de la ministra. Tiene que ver con un gobierno que se la jugó institucionalmente por un proyecto constitucional hegemónico que pretendía imponer una verdad de una minoría a la mayoría del país. Tiene que ver con cómo hicieron oposición y cómo ufanaron de noticias falsas de manera permanente. Tiene que ver con proyectos de leyes de negacionismo que presentaron cuando fueron oposición. Y yo invito con mucha franqueza al Gobierno a hacer una reflexión de por qué no es creíble su posición en esta materia. Y segundo, presidente, porque siento que erra en el foco y erra en el foco. El foco no está en la desinformación, el foco está en la violencia digital. Y yo al menos me sumo feliz a una agenda para combatir la violencia digital, proyecto que fue promovido en su minuto por la diputada Orsini y aprobado en esta Cámara con mi voto a favor. Yo espero que el Gobierno reflexione sobre la poca confianza que genera en este tipo de agenda y segundo, en el foco que le está poniendo a este trabajo. He dicho, gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas y se prepara Mauricio Ojeda. Gracias, presidente. Hace 5 años atrás, en noviembre del año 2018, yo a través de Facebook vi una publicación en donde se invitaba a cualquiera que quisiera asistir a la ciudadanía a presenciar, a escuchar un curso de dictado por la Universidad Popular de Recoleta titulado Democracia, Cuba, Corea del Norte y Venezuela, ejemplos a seguir. A través de mi cuenta de Twitter, yo justamente, como es lógico, fustigué esto porque no podía ser. Entonces, si se quiere plantear que Cuba, Corea del Norte y Venezuela son ejemplos a seguir de democracia, me parece que estamos muy errados. Y resulta que era, efectivamente, muy bien hecha, muy bien lograda, una fake news, era una falsedad. Y en esa oportunidad, en todo caso, no es una persona con la que yo adscriba en su pensamiento, pero el alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadue, me lo hizo saber a través de la misma cuenta de Twitter, que era falsa. Por lo tanto, la verdad es que yo no veo con tan malos ojos que se haga una iniciativa como esta. Tenemos que entender la diferencia entre informar versus deformar a la opinión pública. Dejar de lado ese viejo dogma, a veces de algunos medios, que nos hacen entender que nunca hay que permitir que la verdad eche a perder una buena historia. Es más importante una buena historia que la verdad. De todos modos, y a pesar de eso, más que de todos modos comisiones contra la desinformación de un gobierno, de otro gobierno, a mí me gustaría, el día de mañana, ojalá lleguemos a ese momento, en que dejáramos de hablar de aquellas cosas, más que decir lo que es verdad o lo que no es verdad, derechamente desterrar de nuestros vocabularios determinados temas de uno y otro lado. Ojalá no habláramos nunca o no escucháramos nunca más hablar ni de Allende, ni de Pinochet, ni del marxismo, ni del neoliberalismo libertarista, ni de los terroristas de la Araucanía y sus derechos, ni de los viejitos de Punta Peuco, que algunos quieren liberar ahora, ni defensas de bolsillos de empresarios, ni tampoco de defensa de los derechos de los delincuentes. Esas son las cosas que dividen a los chilenos y que uno y otro lado tienen la responsabilidad por estarlas constantemente proponiendo y manteniendo siempre en el tapete público. Yo, con esto finalizo, adscribo un proyecto de resolución de mi bancada, presidente, pero, como no va en la línea de lo que estoy planteando yo, me voy a tener que abstener. Gracias. Diputado Ojeda, y se prepara el diputado Gonzalo Winter.
Diputado Winter, tiene la palabra. Presidente, en los noticiarios y en los tribunales de justicia del mundo hay un nuevo rubro laboral, para el cual se le paga a determinadas personas para determinar si una determinada imagen es real o falsa. Personas que tienen las herramientas necesarias para determinarlo. ¿Por qué es necesario que le estemos pagando a personas para que nos digan si una imagen es real o falsa? Porque el común de los mortales, las personas que no tenemos sus máquinas, ni su software, ni su estudio, expertise, no tenemos la capacidad de determinarlo. No estamos hablando, presidente, de la vieja mentira ni de la opinión hiperbólica. Son imágenes indistinguibles de la vida misma. Esto es una grave amenaza sobre la democracia y sobre el Estado de Derecho. No porque haya más gente mala, sino porque existen nuevas tecnologías que antes no existían. Como país ya estamos enfrentando este problema, como el de las encuestadoras que fueron agredidas a raíz de una mentira deliberada y malintencionada sobre el precenso difundida en redes sociales. La desinformación, presidente, se ha convertido en una amenaza global que está siendo enfrentada sin tanto escándalo en otros congresos del mundo. ¿Por qué? Porque es un problema estrictamente científico. Voy a leer una cita. La capacidad de las plataformas digitales de crear narrativas de la realidad son un problema que debe ser abordado por este Parlamento. Es un proyecto de ley presentado por los senadores Chaguán, Coloma, Girardi y Goich. Pero aquí quiero además decir algunas cosas bien claras. Esta comisión no ejecuta política pública alguna, solamente evacúa un informe desarrollado por científicos y académicos. En su mandato no aparece analizar los medios de comunicación, ni las opiniones, ni la línea editorial, sino solo las falsedades que se establecen de manera deliberada a través de las plataformas digitales. Así es que les digo a algunos que pueden estar tranquilos, porque esta comisión no les va a cuestionar sus mentiras, como cuando dijeron que el ministro Ávila estaba detrás de un caso de pedofilia en Talcahuano, teniendo que salir el alcalde UDI de Talcahuano a pedirles que paren de mentir. Esta comisión no le va a impedir al diputado Bobadilla decir que el presidente Boric participa de una conspiración internacional en las Islas Malvinas. Esta comisión no le va a impedir difundir mentiras como el Plan Z, la excusa de algunos para saquear el Estado. Y la más vil de todas, esta comisión no les va a impedir mentir como cuando el año pasado carecieron de todo escrúpulo para utilizar las herramientas que una sociedad de clase les entrega para jugar con el miedo de la familia trabajadora chilena, diciéndoles que el gobierno del presidente Boric les quería quitar la casa, sin tener nadie en la oposición la hidalguía y la nobleza de decirle al pueblo, tranquilo, esto es mentira. Resulta, presidente, preocupante, como muy bien destacaban los diputados Santana y Mix, que un estudio de Facebook haya revelado que el 97% de las noticias políticas falsas circulan en ambientes conservadores en redes sociales. ¿Por qué en ambientes conservadores? ¿Y qué es lo que nos está diciendo Facebook? Que es un hecho que existen entre nosotros personas que están gastando dinero ¿en qué? En que la sociedad tenga mucho miedo. ¿Por qué? Porque el miedo, presidente, es inhibidor de la esperanza. Y la esperanza es el motor de los cambios. Quienes no quieren que nada cambie están gastando dinero en que estemos muertos de miedo. He dicho, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Bernales y se prepara el diputado Mellado. Presidente, estoy preocupado, la verdad que muy preocupado, porque no nos tomamos en serio este debate. Y me parece que los discursos que escucho en esta sala son los que han ayudado a transformar las redes sociales en un espacio de odiosos. Hace 15 años, Internet era un espacio donde el espíritu de la cooperación era la que dominaba los sitios, ayudar al otro, mejorar nuestra convivencia. Hoy, 15 años después, ese espíritu parece haber cambiado y de la cooperación pasamos a un espíritu de destrucción, de herir al que está al frente, sea como sea, con memes, fake news, ciberacoso, etc. También me preocupa, presidente, que esta sala los colegas quieran ser digitalmente indiferentes y quieren, según lo que escucho, seguir restándose de un debate profundo. No podemos seguir ignorando la depresión, la ira, la soledad y la desesperación. No hablemos, además, de nosotros mismos, porque las fake news no solo impactan en lo político, también lo hacen en la ciencia. Y les digo, a mí me daría vergüenza negar el cambio climático o creer que la Tierra es plana. Las y los liberales tenemos un gran desafío, preguntarnos si en las redes somos realmente libres y no estamos siendo guiados por algoritmos y burbujas. Presidente, el sujeto subyugado ni siquiera es consciente de su propia subyugación. He dicho, muchas gracias. Le damos la palabra al diputado Mellado.
Don Cosme, obviamente. Me llamo don Cosme, dije. Gracias, presidente. Presidente, en primer lugar, todos acá creo que estamos de acuerdo con que la desinformación supone un peligro para nuestras democracias. No solo en Chile, sino en todo el mundo. Lo vemos a diario. Vemos los debates en torno al calentamiento global, a la pandemia que nos afectó, por ejemplo. Hay muchos de estos ejemplos y cada vez son más reiterados y preocupantes. Sin embargo, se ha intentado con mayor o menor intensidad por parte de algunos sectores de confundir el debate en torno a esta comisión asesora, generando un falso dilema respecto a las atribuciones y alcances que ésta tiene. Detengámonos un minuto y recordemos, por favor, de qué estamos hablando acá. Acá no estamos discutiendo acerca de una legislación o de una regulación en específico, que es lo que debería importarnos. Estamos discutiendo de una atribución que el Ejecutivo tiene, ha tenido y ha ejercido durante años, y es la de poder asesorarse acerca de materias específicas. Sigo sin ver cuál es el problema de que el Ejecutivo recurra a estos expertos para abordar no solo esta temática, sino que todas las que estime necesarias. ¿Nosotros acaso no recurrimos todo el tiempo a expertos previo a la toma de decisiones? Y cuando lo hacemos, ¿esa información acaso nos vincula u obliga al momento de votar o de proponer una legislación en concreto? Por supuesto que no. Yo leí el decreto y esta comisión no es distinta a su estructura y al resto de las comisiones que se han conformado por décadas. La Contraloría General de la República. Diputado Ojea. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a ministras y ministros, autoridades presentes y a los colegas. La verdad que lo opuesto a la desinformación o a la fake news, a las mentiras, es la verdad. El problema es que la verdad es subjetiva. Respecto al mismo tema, pueden existir más de una verdad. De hecho, si tú te vas al diccionario, ¿qué significa verdad? Dices la conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Por tanto, creo yo que ningún gobierno, independiente del color que sea, puede pretender decir qué es fake news, qué es desinformación o qué es mentira o qué es verdad. Resguardar nuestra democracia, efectivamente, es saber que existe libertad de pensamiento y existen muchas verdades respecto al mismo tema. Creo yo que no es bueno, no es sano que ningún gobierno, insisto, esto no es una crítica política al gobierno del presidente Boric ni a la ministra Vallejo. Todos tenemos nuestras propias verdades. Y cuando alguien se sienta trastocado, dañado, porque efectivamente sucede en las redes sociales, hay una violencia desatada y gigante, existe hoy día una legislación vigente para castigar, para querellarse en contra de las injurias, las calumnias. Por tanto, dejemos que el sistema democrático funcione y funcione bien. Cada uno de los expertos que forman parte de esta comisión tienen su propia verdad respecto a muchos temas. En algunas coincidirán conmigo en las verdades y en otras estaremos completamente de desacuerdo. Cuidar la democracia, y como lo discutíamos en el proyecto de ley de ayer, que hablamos respecto a proteger el desempeño y la labor de los periodistas. Lo recordarán acá en la sala y también la ministra Vallejo por su intermedio, presidente. Efectivamente, cuidar nuestra democracia es cuidar el libre ejercicio del periodismo y no intentar generar una verdad que nos convenga a unos o a otros. Aprendamos que la construcción de la democracia depende de respetar al que piensa distinto a mí en virtud de su experiencia, en virtud de su crianza, en virtud de su familia, de sus historias de vida. Insisto, tratar de llegar a una comisión que busque la verdad, que es lo opuesto a la fake news, etcétera, lo que se acaba de nombrar, no es el camino. Que viva la democracia y que viva la libertad, estimado presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Jaime Araya. Gracias, presidente. Junto con saludar a las y los ministros presentes, quisiera manifestar mis aprensiones respecto de esta comisión. Y yo, sin duda, no le voy a atribuir ninguna intención demoníaca a la ministra Vallejo, como lo ha hecho la gente de derecha, sino más bien quiero plantear que me parece que esto es complejo y en la medida que le estamos entregando al gobierno hoy día, pero también al gobierno sucesivo, probablemente quizá alguno de derecha, que podría establecer una suerte de mecanismo para cohibir el tráfico de información.
Yo creo que hoy día la competencia está desatada por captar la atención de las personas en redes sociales y eso naturalmente se hace con mayores estridencias y por eso los sentimientos negativos fluyen con tanta velocidad. Entonces yo quisiera más bien manifestar nuestra aprehensión en que esto podría ser buscando una buena solución, construir una mala herramienta. Poner el punto sobre eso y sobre la necesidad de regular lo que es la inteligencia artificial y los algoritmos que funcionan, más que en el contenido de las noticias, porque además, quiero decirlo con propiedad, es la derecha la especialista en construir noticias falsas, algunas que realmente rayan en injuria y calumnia, y de ese punto de vista, que hoy día construyamos esta herramienta para que un hipotético gobierno de republicanos quizás sería el peor de los mundos. Así que yo quiero marcar el punto respecto de esto y despejar cualquier tipo de mala intención. Muy bien, gracias diputado. Le vamos a ofrecer la palabra entonces a la señora ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejos Daulio. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a esta honorable sala. Es un placer poder estar acá presentes para discutir, mirándonos a los ojos, todos nosotros, nosotras, sobre un tema que es tan relevante, ¿no? Porque este es un debate colectivo que es más grande que nosotros. Y quisiera plantearlo en esos términos. Este debate sobre el fenómeno de la desinformación no se trata de lo que ha dicho usted, diputado, por su intermedio, presidente, usted, diputada, hoy, ayer, antes de ayer. No se trata solamente del debate que pueda dar el Congreso Nacional. Este es un problema de nivel global. El fenómeno de la desinformación es una preocupación de varios países del mundo. Es un debate que ha estado puesto sobre la mesa en distintos foros y conferencias internacionales. Es un debate que ha estado como centro de las preocupaciones de las Naciones Unidas, de la UNESCO, de la OCDE y de la Comisión Europea, de la Unión Europea. Las Naciones Unidas, en enero del año pasado, de hecho, mandató al secretario general a levantar un informe sobre este fenómeno, el de la desinformación. El informe señalaba contrarrestar la desinformación para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, del año 2022. Y entre otras cosas, se planteaba examinar las medidas que, según los informes, han optado los estados y las empresas tecnológicas para contrarrestar la desinformación. La UNESCO también, en la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa del año 2021 en Namibia, ya alertaba de los peligros para la democracia que traía la desinformación por su afectación a los derechos de las personas. En febrero, la UNESCO también realizó la primera conferencia global sobre este tema, llamando a gobiernos, a empresas, a organismos reguladores, etcétera, a debatir sobre los impactos de la desinformación en línea como riesgo a la garantía de la libertad de expresión. La OCDE recientemente también se sumó a este debate. Incluso llegó a definir lo que se entendía o lo que entiende la OCDE por desinformación y que señala que es aquella información falsa creada, es decir, información falsa creada, presentada y difundida deliberadamente y masivamente con la intención de engañar al público. No es simple información errada, no es solamente compartir información errónea, tiene una intencionalidad, tiene un afán de difundir esa información errada con el objetivo de engañar al público. La Comisión Europea se destaca por el lanzamiento del Plan de Acción de la Unión Europea contra la Desinformación del 2022, algo reciente, que lanzó el Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación de la Unión Europea y que tiene una serie de medidas para poder enfrentarlo. ¿Por qué? ¿Por qué estos organismos internacionales? ¿Por qué la OCDE ha juntado a Luxemburgo, a Grecia, a Noruega, a Finlandia, a Chile, a Colombia, entre otros gobiernos, para abordar el fenómeno de la desinformación? Bueno, porque se ha llegado a la convicción de que la desinformación
hoy día es una amenaza a las democracias. Y porque se ha llegado a la conclusión de que el fenómeno de la desinformación no solo amenaza a las democracias, sino que los derechos de las personas. Y entre esos derechos no está solo el derecho a la información, sino que también está el derecho a la libertad de expresión. Es decir, que cuando enfrentamos el fenómeno de la desinformación, lo hacemos no para vulnerar derechos, sino que justamente para resguardar y proteger derechos que son fundamentales y que hoy día en nuestro país están señalados en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra Constitución. La libertad de expresión, el derecho a la información y también la libertad de prensa. Ahora, ¿por qué hemos elegido el camino de la comisión? Porque esto es un fenómeno complejo. ¿Cómo enfrentar este fenómeno si, por cierto, no tenemos todas las herramientas sobre la mesa? Porque es dinámico, porque se complejiza día a día. El gobierno del expresidente Aylwin, muchos probablemente podrán revisar, y particularmente el partido en el que militaba, en 1967, el expresidente Aylwin, en 1967, crea una comisión asesora de expertos y expertas para empujar una reforma a la entonces ley vigente de abusos de publicidad. Es decir, una comisión asesora de expertos y expertas de distintas universidades, abogados penalistas y constitucionalistas, y esa reforma fue la que derivó en la actual ley 19.733 sobre libertades de opinión, información y ejercicio del periodismo. Y pongo este antecedente porque justamente lo que se ha criticado por algunos parlamentarios en estos últimos días es la facultad del presidente de la República de crear una comisión asesora para discutir un tema que es relevante para el país y para el mundo. Cuando hace no muchos años atrás el presidente Aylwin convocó también una comisión asesora que fue lo que originó una ley tan importante como la que existe en Chile, que es la ley sobre libertades de opinión, información y ejercicio del periodismo. Entonces, presidente, la verdad es que se requiere dar este debate con altura de miras. La comisión asesora, que no legisla, que no establece decretos, que no impone medidas, porque solamente asesora, no es en ningún caso excluyente del debate legislativo. Puede, muy por el contrario, incluso insumar el debate legislativo. Hoy día en el Congreso Nacional existen 10 proyectos de ley presentados por los parlamentarios y parlamentarias sobre esta materia. Estos 10 proyectos van desde diputados y diputadas de la Unión Demócrata Independiente, por acá lo tengo, el Frente Amplio, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, los Demócratas, Renovación Nacional, entre otros. 10 proyectos de ley de distinto tipo. Muchos de ellos, y necesito señalarlo, plantean penas de cárcel. Penas de cárcel, es decir, privación de libertad para aquellas personas, funcionarios, autoridades, parlamentarios, concejales y personas en general que comparten información falsa. Entonces, uno podrá preguntarse si ese es el camino correcto para enfrentar la desinformación, aplicar penas de cárcel a personas por compartir algo que el Congreso pueda considerar falso o errado. Bueno, es una pregunta legítima. Al menos a nivel internacional,
todas las recomendaciones son que no se aborde o que no se enfrente la desinformación con cárcel. Cuando nosotros decimos que este es un tema complejo y que requerimos la reflexión, el aporte de los expertos y expertas, porque necesitamos dar un debate político basado en la evidencia. Porque necesitamos dar un debate político e idealmente en el Congreso Nacional con las herramientas que se requieren, sin caer en la lógica adversarial de dónde está el enemigo, de la descalificación permanente, porque este tema y este debate es más grande que nosotros y no podemos eludirlo. Nuestro gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, tiene la convicción de que los problemas complejos no se eluden, se enfrentan. ¿Y cómo se enfrentan? Con responsabilidad. Se enfrentan con insumos. Y yo en ese sentido valoro que el diputado republicano haya pedido un informe a la Biblioteca del Congreso. Eso es lo que se requiere, ¿no? Y el gobierno, así como usted, también, presidente, perdón por su intermedio, con mucho respeto, el Ejecutivo también tiene derecho a pedir asesoría, así como usted. Y poder dar este debate con todos los insumos que sean necesarios, con respaldo, con evidencia, con análisis de políticas públicas comparadas, con lo que ha sido exitoso en otros países y también atendiendo a lo que ha sido un problema en otros países. Y para que logremos a través de eso construir no una política del gobierno de turno, sino que una política de Estado, para tener alfabetización digital y para comprender cómo opera el fenómeno de la desinformación en las plataformas digitales y qué requerimos hacer como país para enfrentarlo. Presidente, creo que lo que ha sucedido en esta sesión demuestra que el vaso está más lleno que vacío, que podemos realmente avanzar y hacer evolucionar este debate y esta discusión, y sin lugar a dudas que lo que arroje la Comisión de Expertos y Expertas para la Desinformación va a contribuir muchísimo a que ese debate prospere. Quisiera dejarle ahora la palabra a la ministra de Ciencia, que además puede responder a varias de sus dudas sobre el carácter de la comisión, quiénes las componen y por qué esta comisión asesora está alojada en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra. Tiene la palabra la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la señora Aysén Echeverri. ¿Sí? Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a los diputados y diputadas. Yo quisiera partir refiriéndome con casos bien concretos y específicos qué es la desinformación, porque llevamos mucho rato hablando de este tema, pero es bueno ponerlo en contexto, ¿verdad? Y desinformación es lo que ocurre cuando circula por redes sociales información de que se van a dar 200 horas oftalmológicas presenciales en un consultorio, y eso genera que tengamos a cientos de personas, algunos de ellos adultos mayores, haciendo fila en el frío por horas que en realidad no existen. Desinformación es lo que ocurre cuando en redes sociales circula de nuevo información que el consumo de alcohol desinfectante o de cloro van a permitir que las personas se curen del COVID, y eso genera muerte, intoxicaciones, eso genera saturación de los sistemas de salud, eso genera, por supuesto, vulneración de derechos. Y desinformación también es cuando, a pesar de la evidencia científica que es contundente en esta materia, a pesar de lo que vemos, ¿verdad?, de cómo cambian las temperaturas y de la sequía,
Todavía existen personas que creen que el cambio climático no existe y que no es consecuencia de las acciones de las personas. Y eso tiene impacto en las políticas públicas que se generan. Perdón, ministra, les quiero solicitar, por favor, un poco de silencio. Ya falta poco, estimadas y estimados diputados. Eso es desinformación y esos son el tipo de cosas que es necesario abordar y eso es lo que ha generado, como ha mencionado la ministra Vallejo, la preocupación no solo de Chile, sino que la preocupación de organismos internacionales y la preocupación de muchos países, muchos más incluso de los que nombró, Alemania, Francia, Irlanda, Italia. Todos ellos han dispuesto de distintos mecanismos para poder comprender y abordar este desafío. Ahora, el que muchos países lo hagan no explica por qué lo toma un Ministerio de Ciencia. Yo quisiera referirme a eso que ha sido parte de las preguntas. Y la razón tiene que ver con algo que es parte del convencimiento de este gobierno, que es que la evidencia tiene que aportar en el diseño y en la construcción de políticas públicas y que también es parte del rol y de la misión de este ministerio. Algunos de ustedes recordarán cuando se discutió la ley que crea el Ministerio de Ciencia, hubo una profunda conversación por los parlamentarios y por expertos científicos respecto de hasta dónde llegábamos con ciencia. Y esa discusión no fue solo astronomía, física y matemática, que son muy importantes, sino que también fueron las ciencias sociales, la arte y las humanidades, que son hoy día parte de las funciones que tiene nuestro ministerio. Y las ciencias sociales cumplen un rol, y un rol que es bien específico. Así como las ciencias naturales nos permiten comprender la naturaleza, las ciencias sociales nos permiten comprender los fenómenos sociales. Y de esa forma contribuir de manera clara a temas que son de preocupación de la comunidad científica. Hoy día el último capítulo de la revista Science viene con un número completo dedicado a temas de desinformación. Son preocupaciones de la comunidad política y es la razón por la que estamos acá teniendo esta discusión. Y son también preocupación de la ciudadanía en general y por eso, como bien dice la ministra, es importante que estos debates se den en muchos espacios. Ahora, este rol, que es un rol que está en la ley del Ministerio de Ciencia, es un rol que el Ministerio no ha desarrollado en su completitud, porque este es un ministerio joven y por lo tanto estamos poniendo a prueba lo que la legislación mandató a este ministerio a través de esta comisión y esa es una de las razones principales por qué quisimos abordarlo también. La desinformación es un problema complejo porque cuando hablamos de desinformación hablamos de plataformas digitales, hablamos de derechos humanos, tenemos que comprender cómo funcionan los algoritmos, tenemos que entender cómo funcionan las plataformas digitales, tenemos que comprender cómo funcionan las comunicaciones en el entorno digital, tenemos que comprender los procesos psicológicos y culturales que son propios de un país, que no son los mismos en Francia, en Estados Unidos que en Chile. Tenemos que entender, sobre todo, cómo como sociedad valoramos la evidencia científica en el proceso de toma de decisiones. Y esa complejidad tiene distintas manifestaciones en sus soluciones, ¿verdad? Y las tiene también a nivel global. Cuando vemos las distintas políticas públicas que han abordado los distintos países, ¿verdad?, en materia de desinformación, no son solo leyes. Y por eso valoramos el ejercicio de la Biblioteca del Congreso, porque efectivamente esto va a servir de insumo al trabajo que está haciendo la Comisión. Pero existen otros mecanismos. Mecanismos que tienen que ver, por ejemplo, y está escrito en el decreto, con alfabetización digital. Tiene que ver con cómo motivamos y generamos mayor espíritu crítico en nuestra población, y eso también son políticas públicas, en cómo generamos más investigación en temas que son complejos como el de la desinformación, y eso también es otra forma de hacer políticas públicas, en cómo, de acuerdo a las características propias de nuestro país, generamos una batería de políticas públicas donde la regulación es una, pero existen muchas otras que puedan permitir que nuestros ciudadanos y ciudadanas disciernan, estén empoderados frente a la información que reciben y puedan de esa forma ejercer su voluntad, ¿verdad?, que es tan importante en la democracia. Ahora, dicho eso, el rol del Ministerio de Ciencia cuando se trata de comisiones de expertos y en particular de esta requiere que seamos muy enfáticos y claros. Y aquí quiero referirme a algo que mencionó el senador Buenchumilla en la comisión recién hace 1 o 2 semanas atrás. Y dijo, una comisión asesora, por mucho que hable de políticas públicas, no obliga a nadie.
porque la manera en que nos obligamos nosotros en un Estado de Derecho es a través de la Constitución y de las leyes. Y la opinión que pueda proveer una comisión asesora no es vinculante, sino que en último término es un elemento de juicio que contribuirá al debate para efectos de tomar decisiones colectivas obligatorias posteriores. ¿Ya? En ese sentido, esta comisión tiene ciertas características que creo que son fundamentales. La primera de ellas es que se basa en ciencia y nuestros expertos tienen todos currículum impecables en materia científica. Son personas que han publicado, son personas que hoy día investigan, son personas que vienen del ámbito de las comunicaciones, del derecho, de la inteligencia artificial, que conocen de algoritmos y que tienen la transversalidad disciplinar necesaria para poder abordar un debate que es así de complejo. Esta característica de la comisión, y que es propia de las más de 14 comisiones que hoy día tiene el Ministerio de Ciencia, es fundamental porque los protagonistas son ellos, no es el Ministerio de Ciencia. Y la razón es porque su reputación, la reputación de esos expertos es la que está detrás de la comisión. Y esa es la razón por qué la comunidad científica está a disposición del Ministerio de Ciencia y cada vez que los llamamos aceptan la invitación y la aceptan con orgullo, porque es el mecanismo que tienen y que les dio la propia ley de poder aportar desde la evidencia a las políticas públicas. Y por último, esta comisión es acotada en el tiempo. Esta comisión tiene un mandato que es bien específico, tiene 2 informes, uno a fines de agosto y uno a fines de noviembre. Un informe primero que lo que hace es consolidar el conocimiento disponible, conocimiento que está en muchos papers y que por lo tanto tiene que ser traducido al lenguaje de política pública, consolidarlo en un formato de diagnóstico, y un segundo informe en noviembre con recomendaciones de política pública, tan diversos como los que les mencioné. Aquí no se trata solo de regulaciones, sino que también como todo el aparato del Estado, como todas las herramientas que tenemos para fomentar el conocimiento se ponen a disposición de este tema. Por último, y esto puede sonar redundante, pero todo a raíz de esta comisión nos ha explicado que es importante repetir incluso lo redundante. Esta comisión no va a recibir denuncias, porque la recepción de denuncias es en materia de tribunales, no en materia de esta comisión. Esta comisión no va a regular, prohibir ni definir qué es verdad o mentira, porque esos son debates democráticos que se manifiestan en leyes que tienen que ser discutidas en este Congreso y por lo tanto queda fuera también de lo que esta comisión tiene que hacer. Y esta comisión, incluso cuando proponga políticas públicas que tienen que ver con el fomento de la investigación, va necesariamente a tener que pasar por este Congreso su recomendación a través de la ley de presupuesto y por lo tanto el insumo que nosotros estamos generando es simplemente un complemento desde la evidencia científica a un tema que es complejo, con soluciones complejas y que se enmarcan las tareas del Ministerio. Quiero concluir refiriéndome a algo que para nosotros es de la esencia y como ministra de Ciencia es fundamental para nosotros decirlo. La creación del Ministerio de Ciencia responde al convencimiento de que el conocimiento científico puede aportar al país. Y la forma en cómo aporta, y lo dice la propia ley, no es solo a través de la astronomía o de cómo hacemos mejor extracción de litio, sino que también a través de la comprensión de los fenómenos sociales, así está dispuesto en la propia ley. Y nosotros como ministerio tenemos que defender esa posición, tenemos que no recular ante eso, porque en la medida que la ciencia aporta a la discusión pública y a la discusión política, nuestras políticas públicas son mejores. Así lo entendió el Ministerio de Salud, cuando le encargó a este ministerio llevar una comisión a propósito de COVID. Así lo entendió el Ministerio de Medio Ambiente cuando le encargó a este ministerio el llevar una comisión en materia de cambio climático. Así lo entendió la CGGOV cuando le pidió a este ministerio llevar una comisión de expertos en materia de desinformación. Para nosotros como ministerio es fundamental que se comprenda esa función y es fundamental siempre defender la posición que tiene la evidencia científica en la construcción de políticas públicas. Muchas gracias, señor presidente. Creo que la ministra quería... Muy bien, muchas gracias. En tiempo del Partido Socialista, en tiempo restante, le damos la palabra al diputado Naranjo. Señor presidente, he seguido con mucha atención este debate y particularmente cuando han intervenido los diputados del Partido Republicano. Quiero leer algo que me parece interesante decirlo. Interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones. Esto no lo dijo Bukele. Esto tampoco lo dijo el presidente Ortega. Esto tampoco lo dijo Kon Jong-un
en Corea del Norte. Lo dijo el programa del senador Kass. El programa del senador Kass decía aquello. Reitero una segunda intervención. Arrestar en cualquier circunstancia, mantener detenido en cualquier lugar, pasar sin un fiscal por delante y sin orden judicial. No lo dijo Bukele, tampoco lo dijo el presidente Ortega, tampoco lo dijo Kim Jong-un. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el candidato a presidente, señor Kass. Por eso recordábamos hoy día con el diputado Santana esta lucha interminable que tienen los republicanos por la libertad de expresión. Eso es lo que ellos quieren y saben de libertad de expresión, porque lo que el gobierno está haciendo es justamente lo que ellos hicieron en el pasado. Nunca en estos años de democracia le he escuchado a ninguno de ellos condenar la censura y la falta de libertad de expresión en la dictadura. Cero palabras. Y hoy día hacen gárgaras, hoy día tratan de convencernos de que ellos son los campeones de la libertad de expresión. No sean cínicos, no mientan una vez más. Ustedes siempre condenarán y van a perseguir a los periodistas y van a perseguir a todos aquellos que luchan por la verdad y por la libertad de expresión. Solo quería recordar eso, señor presidente. En tiempo cedido por Evópolis, tiene la palabra el diputado Cristian Araya. Muchas gracias, presidente. Quizás comenzaré mi intervención con una pregunta. ¿Era Arellano o era Orellana? Quizás ese es el mejor ejemplo de la fake news y la desinformación. Presidente, la verdad que he escuchado con mucha atención las intervenciones de las ministras y ellas han anunciado varias veces y han hecho referencia a la verdad y la evidencia científica. Curioso, porque una de las ministras presentes en esta sala fue una de las ministras que denunció que en el metro Baqueano había un centro de tortura y lo reafirmó. Curioso, porque esa misma ministra afirma que Cuba es una democracia. ¿O me equivoco, señor presidente, por su intermedio, a la ministra? Y curioso, señor presidente, por su intermedio, porque la misma ministra también fue incapaz de reconocer que se había equivocado cuando acusaba de asesino a un carabinero que se defendió y utilizó la fuerza legítimamente en Panguipulli. Eso parece que es desinformación, eso parece que son fake news y posverdad. Verdad y evidencia. La verdad, ¿qué dice? Que hay 100 millones de muertos en los regímenes comunistas. La verdad dice que no hay un gringo que navegue hacia Cuba, sino que son los cubanos los que arrancan de la isla. La verdad es que en Alemania todos arrancaron del comunismo. Esa es verdad, esa es evidencia científica. Y como en otra discusión dijimos, al pan pan, al vino vino, a la carne carne, y a las cosas por su nombre. He dicho, presidente. Muy bien, entramos en tiempos de votación. Ahí está. En votación. Corresponde votar la solicitud de resolución número 999 presentada por el Comité Republicano. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 999 de las diputadas y diputados Benjamín Moreno, Cristian Araya, Chiara Barquesi, Juan Irarrázaval, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, José Carlos Mesa, Mauricio Ojeda, Luis Sánchez y Stefan Schubert, en virtud del cual solicita a su excelencia el presidente de la República, a la ministra secretaria general de Gobierno y a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación publicar un estatuto de garantías que asegura al país que el trabajo de la Comisión Asesora contra la Desinformación tenga las limitaciones que se proponen. Eso es todo, presidente. En votación. ¿Han votado todas las señoras y los señores diputados? Resultado de la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 41 votos, 45 en contra, 2 abstenciones. Rechazado.
En votación corresponde la resolución número 1000, presentado por el Comité Comunista, Federación Regionalista Verde, Social e Independientes. El señor subsecretario, prosecretario, dará lectura a su título. Gracias, presidente. Solicitud de resolución número 1000 de las diputadas y diputados Luis Alberto Cuello, María Candelaria Acevedo, Boris Barrera, Natalie Castillo, Ana María Gasmuri, Jaime Mulet, Hernán Palma, Alejandra Plasencia, Marisela Santibáñez y Carolina Tello, en virtud del cual la Cámara de Diputadas y Diputados condena y rechaza la proliferación de prácticas de desinformación y uso de información maliciosa que se realiza mediante las plataformas de redes sociales por atentar contra la sana convivencia en nuestro sistema democrático. Eso es todo, presidente. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 51 votos, 25 en contra, 13 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar la solicitud de resolución 1001, presentado por el Comité de Unión Demócrata Independiente. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 1001 de los diputados y diputadas Natalia Romero, Jorge Alessandri, Fernando Borges, Juan Antonio Coloma, Cristian Lavé, Daniel Lilayú, Cristóbal Martínez, Marco Antonio Zulantay, Renzo Risotti y Flor Weiss, en virtud del cual solicita a su excelencia el presidente de la República que, oyendo al Congreso Nacional, solicite mediante mensaje presidencial la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación, haciendo presente así su compromiso con la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Eso es todo, presidente. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? El señor Oyarzo, don Rubén. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 41 votos, 43 en contra, 8 abstenciones. Rechazada. Estamos en la... ¿Cuál? Ahora vamos a la 1002, presidente. 1002. Sí. Corresponde votar la solicitud de resolución 1002, presentada por el Comité Socialista. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 1002 de las diputadas y diputados Juan Santana, Danisa Astudillo, Ana María Bravo, Daniela Chicardini, Marco Silavaca, Daniel Manucheri, Daniel Melo, Jaime Naranjo, Emilia Nullado y Nelson Venegas, en virtud del cual la Cámara de Diputadas y Diputados rechaza categóricamente la utilización de mecanismos de desinformación y solicita a su excelencia el presidente de la República adoptar con urgencia todas las medidas tendientes a la promoción del ejercicio del derecho a la información, especialmente lo concerniente a las plataformas digitales, entendido como uno de los principios rectores para el resguardo de nuestra democracia. Eso es todo, presidente. En votación. ¿Han votado todas las señoras y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 50 votos, 27 en contra, 16 abstenciones. Aprobado. 1003, presidente. Corresponde votar la solicitud de resolución número 1003, presentado por el Comité del Partido de la Gente e Independientes. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 1003 de la diputada Karen Medina y los diputados Rubén Oyarzo y Gaspar Rivas, en virtud del cual solicita a su excelencia el presidente de la República revocar el decreto número 12 de 20 de junio de 2023 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ingresando en su reemplazo un mensaje presidencial
que proponga un proyecto de ley de fomento a la educación en alfabetización mediática y digital, incentivo a la autorregulación de las plataformas digitales y promoción del periodismo de calidad y la verificación de hechos. Eso es todo, presidente. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Resultado de la votación? Por la afirmativa, 44 votos, 42 en contra, 7 abstenciones. Rechazado. 4. Diputado Undurraga. Diputado Undurraga, punto de reglamento. Gracias. Artículo 82 y siguiente. Pido a la mesa que borre la referencia al senador Felipe Kast de la intervención del diputado Naranjo anterior. La revisaremos, diputado. 1004. Corresponde votar la solicitud de resolución número 1004, presentado por el Comité del Frente Amplio, Revolución Democrática, Comunes y Convergencia Social. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 1004 de los diputados y diputadas Camila Rojas, Mercedes Bulnes, Lorena Fríes, Diego Ibáñez, Claudia Mix, Javiera Morales, Patricio Rosas, Gonzalo Vinter y Gael Yomans, en virtud del cual la Cámara de Diputadas y Diputados manifiesta su preocupación por la expansión de la información verificablemente falsa, cuyo contenido y difusión a través de herramientas digitales se ha transformado en una amenaza real para la democracia, socavando la confianza pública, reforzando la polarización y debilitamiento de la calidad del debate político. Asimismo, respalda la actividad de la Comisión contra la Desinformación, cuyo objetivo es otorgar a las autoridades recomendaciones técnicas rigurosas y concretas sobre cómo abordar el fenómeno, a fin de proteger y fortalecer nuestra democracia. Eso es todo, presidente. En votación. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 44 votos, 38 en contra, 11 abstenciones. Rechazado. Finalmente corresponde votar la solicitud de resolución 1005 presentado por el Comité de Renovación Nacional. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 1005 del diputado señor Frank Sauerbaum y las diputadas Marcia Rafael y Jimena Osandón, en virtud del cual la Cámara de Diputados hace presente a su excelencia el presidente de la República su preocupación por la amenaza para la libertad de expresión que importa la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación y solicita se requiera la presencia en loco del relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país, atendido dicho hecho y el sistema acoso a la prensa incidente de la gestión gubernamental. Eso es todo, presidente. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 44 votos, 40 en contra, 7 abstenciones. Rechazado, presidente. Rechazado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.